A veces nos referimos a estas cosas como anacronismos, cosas que parecen fuera de lugar en el tiempo y en la cultura. Una de las críticas que hacía, Nefi dice que es una espada del acero más precioso. Bueno, esto es ridículo, porque no tenían acero sino hasta cientos de años después. Pero ¿cómo así que hay cemento en el libro de Mormón si no había cemento en las Américas? El cemento es un caso interesante. Sabe, el libro de Mormón dice que la gente llegó a ser sumamente experta en la fabricación de cemento. No es solo cemento, es un cemento muy sofisticado. Bueno, ¿y dónde están las planchas de oro? ¿No sería mejor si las tuviéramos? No te creerían aunque les mostraras todas estas cosas. La gente se ha burlado de los nombres del libro de Mormón. Simplemente piensan que son inventados. ¿Eso prueba que el libro de Mormón es verdadero? Matthew Roper es investigador y escritor en la organización Scripture Central y ha trabajado también como académico residente en el Neal A. Maxwell Institute y en el Laura F. Wills Center for Book of Mormon Studies. Y licenciado en Historia y con una maestría en Sociología por BYU, Roper creció en el sur de California y sirvió como misionero en Argentina. Con más de 2 décadas de dedicación al estudio de las Escrituras y de la historia de los santos de los últimos días, es autor del libro de 2025 Anachronisms, Accidental Evidence in Book of Mormon Criticisms, publicado por The Interpreter Foundation. Sus minuciosas investigaciones sobre autoría, demografía y tácticas de guerra antigua se han publicado ampliamente en revistas académicas como el Journal of Book of Mormon Studies y la revista internacional Literary and Linguistic Computing. Vive en Provo, Utah, con su esposa Julie y sus 5 hijos. Bienvenidos a un episodio más de Hablamos de Cristo. El día de hoy estamos con Mar, que es una de las personas que trabaja con nosotros aquí en Central de las Escrituras. Además de ser un investigador increíble, ha dedicado más de 20 años a hacer investigaciones. Mar, welcome. Bueno, gracias. Me da mucho gusto estar aquí. We are excited that he's here, that you're here. Nosotros tenemos algunas preguntas para ti acerca del libro de Mormón y de las cosas que has encontrado en tus investigaciones. Según lo que tengo entendido, hubieron más de 226 afirmaciones que se hicieron en contra del libro de Mormón. Y tú hiciste un increíble trabajo de encontrar estas cosas y encontrar el por qué esas afirmaciones estaban incorrectas. Ha sido una experiencia interesante. Yo me he interesado en el libro de Mormón toda mi vida. Yo obtuve un testimonio del libro de Mormón cuando era joven. Pero también me encontré con muchas críticas al libro de Mormón, incluso siendo adolescente. Yo tenía un hermano mayor que estuvo preocupado por algunas de estas cosas durante un tiempo, y entonces me encontré con parte de la literatura y algunos de los argumentos y cosas que la gente decía sobre el libro de Mormón. Yo tenía un testimonio del libro de Mormón, y una de las cosas que fue interesante para mí al crecer de adolescente es que el libro de Mormón me parecía algo maravilloso. Y había cosas en el libro de Mormón que de verdad me impresionaban, no solo porque, bueno, claro, yo tenía un testimonio del Espíritu Santo de que era verdadero, pero había cosas del libro de Mormón que sencillamente me parecían como que esto no es algo que no me parecía el tipo de cosa que José Smith pudiera haber escrito. Había cosas que, por lo que yo había aprendido, parecían de un libro antiguo, y cuando me encontraba con o leía cosas que decían los críticos del libro de Mormón. Porque fueron muchas. Sí. Muchas cosas que dijeron que no, este libro no puede ser cierto. Pero me parecía que lo que ellos decían no explicaba lo que yo estaba viendo en el libro de Mormón. Y por eso, yo tenía curiosidad por ver y sé lo que la gente decía y por seguir los distintos argumentos y explicaciones sobre el libro de Mormón. Y una de las cosas con las que me encontré fueron cosas que la gente señalaba en el libro de Mormón de carácter histórico, diríamos relacionadas con la arqueología o la cultura antigua o el lenguaje y cosas así, que según ellos estaban fuera de lugar, que si esto realmente fuera una traducción de un libro antiguo, no tendría este tipo de cosas, porque ese tipo de cosas no se conocían. A veces nos referimos a estas cosas como anacronismos, cosas que parecen fuera de lugar en el tiempo y en la cultura. Y esos son el tipo de cosas a las que empecé a prestar atención y empecé a tomar notas y cosas así, aún siendo joven.
Y más tarde, cuando fui a estudiar a BYU y estaba trabajando para una organización llamada FARMS, Foundation for Ancient Research and Mormon Studies. Que por cierto, tú publicaste un libro que habla acerca de esos hallazgos que prueban de que el libro de Mormón es cierto. Bueno, ahí fue donde realmente empecé a ir uniendo las cosas y a tomar notas más cuidadosas sobre este tipo de temas. Y cuando estaba en la universidad fue una oportunidad se me hacía más fácil encontrar información cuando uno está estudiando que cuando yo era adolescente. Y entonces empecé a recopilar y a tomar notas sobre los distintos argumentos en contra del libro de Mormón, y algunos de esos argumentos tienen que ver con cosas como la historia, la arqueología y el lenguaje, y así sucesivamente. Y entonces empecé a documentar lo que los críticos habían dicho sobre el libro de Mormón, y luego empecé a tratar de entender, bueno, ¿es cierto lo que están diciendo? Y yo tomaba notas de investigaciones que otras personas habían publicado y que arrojaban luz sobre algunas de estas preguntas. Y así fue como comenzó mi interés en este tipo de cosas. ¿Podrías darnos un ejemplo de una de las críticas que tenían acerca del libro de Mormón que encontraste que eran falsas? Bueno, no soy solo yo. Ha habido muchas cosas que se han publicado por otras personas, pero uno de los desafíos es que nadie ha reunido todas estas cosas distintas. A veces hay información importante publicada en un lugar y en otro lugar algo que ha hecho otra persona. Y entonces lo que yo estaba tratando de hacer era reunir las cosas en un solo cuerpo de conocimiento para poder compartirlo con otras personas. Un ejemplo de la época de Joseph Smith. Uno de los primeros libros antimormones fue un libro de un hombre llamado E.D. Howe, titulado Mormonism Unveiled. Okay. Se publicó en 1834 y se habla de eso en la historia de la iglesia y todo eso. Pero una de las críticas que hacía, y tenía muchas críticas del libro de Mormón, una que planteó fue que Nefi, cuando encuentra a Labán borracho en el suelo y saca la espada de Labán, y es él dice, Nefi dice que es una espada del acero más precioso, que la hoja era de acero. Y E.D. Howe dice, bueno, esto es ridículo, porque no tenían acero sino hasta cientos de años después de la época en que habría vivido Nefi. No tenían espadas de acero hasta la época romana, así que esto se menciona en el libro de Mormón cientos de años antes, así que no puede ser verdad. Por allá, a principios de los años 80, había unos arqueólogos trabajando cerca del sitio de Jericó, en la tierra de Israel. Y hicieron un hallazgo muy interesante y resultó que era una espada de acero larga. Y dicen que medía 1 metro. Y encontraron una. La mayor parte se había corroído, pero hallaron partes de una vaina de madera que conservaba parte de la espada. Wow. Y medía 1 metro de largo. Y esto era muy inusual. Y hoy, si vas a Jerusalén, en el museo de allá puedes encontrar la espada. Está en una vitrina y hay una foto de ella que tengo en el libro que publicamos. Así que aquí había un ejemplo y encontraron varios otros ejemplos en Israel de espadas de acero, todos fechados hacia el 600 antes de Cristo más o menos, o algo antes. Y esta espada en particular se encontró cerca de Jericó y data de la época de Jeremías, el profeta que fue contemporáneo de Lehi. Así que E.D. Howe estaba equivocado, ¿ok? Claro, él no lo sabía porque nadie había encontrado espadas de acero de los días de Jeremías, y entonces asumió que pues esto no podía ser verdad. Pero resulta que sí hay ejemplos de espadas de acero que se han encontrado desde que se publicó el Libro de Mormón y muestran que en este punto en particular el Libro de Mormón tenía toda la razón. ¿Qué cosa tan increíble poder esperar a que el tiempo de alguna manera le dé la razón a las cosas que realmente el Libro de Mormón tiene? Una de las otras cosas que se dicen en las escrituras es que había cemento. Oh, el cemento. Ajá, que había cemento y para algunas personas fue una de las críticas más grandes. Pero ¿cómo así que hay cemento en el Libro de Mormón si no había cemento en las Américas? ¿Qué encontraste acerca de eso? El cemento es un caso interesante, Sabe, en 1929 creo que fue,
o por ahí el presidente Heber Hart Grant, que era el presidente de la iglesia en ese momento, contó una historia de que cuando era joven había estado hablando con un amigo o conocido y esta persona estaba criticando el libro de Mormón. Y dice, el libro de Mormón no puede ser verdadero porque menciona cemento. Y todo el mundo sabe que no había cemento tan temprano en la historia. El cemento se inventó muchísimo después. Sí. Aquí en el libro de Mormón se menciona el cemento, poco antes de la época de Cristo. Right. Así que ese solo ejemplo demuestra que el libro de Mormón no puede ser verdadero. Y Heber J. Grant, siendo joven, no tenía una respuesta para eso en ese momento. Y él dice, bueno, no tengo una respuesta para eso, pero si no encuentran cemento en mis días, estoy seguro de que algún día encontrarán cemento. Y esto fue en 1929. Unos 50 años o más después, unos especialistas que estaban trabajando en el sitio de Teotihuacán, en México, En México, ok. estaban estudiando las estructuras de allí y el cemento, y de hecho le hicieron algunas pruebas al cemento. Y de hecho hay cemento en estas estructuras de Teotihuacán que datan de por lo menos del siglo I de Mircea. Y una de las cosas que descubren es que no solo es cemento, sino que es muy temprano en la historia. Eso fue hace 2000 años. Y hubo un investigador que publicó un artículo en los años 70 sobre la investigación que se había hecho y habla de cómo esto no es solo cemento, es un cemento muy sofisticado. Sabe, el libro de Mormón dice que la gente que fue a la Tierra del Norte, y no sabemos exactamente dónde queda eso, pero dice que la gente que fue allá llegó a ser sumamente experta en la fabricación de cemento. No solo estaban juntando barro y arcilla seca y cosas así. Sí, lo eran. Había cemento de verdad y dice que eran sumamente expertos, o sea que tenían mucha habilidad en eso. Y pudieron construir estas estructuras. Y algunas de esas estructuras siguen en pie hoy. Y en muchos casos, son mejores que parte del cemento que se usa en nuestros días. Y así fue. Wow. Y tenían esta tecnología sofisticada. Pero el libro de Mormón indica que poco antes de la época de Cristo, hay personas que van hacia la Tierra del Norte y son sumamente expertas en trabajar el cemento. Así que ese es otro ejemplo. Así que Heber J. Grant tenía Sí. razón. Aunque en su época no encontraron esas cosas, han descubierto que de hecho el libro de Mormón tenía razón en ese punto concreto sobre el cemento. Wow. De todas estas afirmaciones, de esas 226 críticas al libro de Mormón, ¿cuántas has encontrado que son falsas? Yo diría 173, 174. Los tengo enumerados en el libro y tengo una lista de cuáles son. Es bastante interesante. Así que de unos 234 más o menos, se ha demostrado que 174 son correctos. Ahora bien, esta no es toda la evidencia que una persona puede analizar. Solo estamos hablando de cosas que la gente criticó específicamente y traté de documentar cada punto, quién lo dijo y cuándo lo dijo, para que la gente no pueda decir, ah, bueno, eso ya lo sabía todo el mundo. Cuando descubren que estas cosas que se encuentran en el libro de Mormón en realidad son correctas. Así que, además de eso, hay otros 30 más o menos que, aunque no dirías que han sido confirmados por completo, sí hay cierta evidencia que sugiere, más de la que había en la época de José Smith, que esto probablemente era correcto. Y luego probablemente hay otro par de docenas que no han sido confirmados. Así que la ten, lo que yo creo que es significativo. Mira, yo enumero las cifras que conté, pero creo que la tendencia general es importante porque muestra que desde la época de José Smith, la tendencia ha sido hacia la confirmación y no hacia Ajá. la refutación. Mientras que si tú, y para mí, al pensar en esto como santo de los últimos días, es muy satisfactorio si tienes un testimonio del libro de Mormón, te das cuenta de que si de verdad lo piensas. Ese no sería el caso si un libro simplemente se lo hubiera inventado alguien. Tú encontrarías. Seguirías encontrando problemas adicionales con el tiempo. Y una de las cosas interesantes de este estudio, y muestro una gráfica, varias gráficas sobre esto, es que si miras las críticas al libro de Mormón a lo largo del tiempo sobre cosas que al lector le parecen fuera de lugar, como el cemento o las espadas de acero en el antiguo cercano oriente o la cebada, cosas así. Si miras esos puntos, aunque con el tiempo haya más,
Críticos que escriben y critican el Libro de Mormón y sacan a relucir más puntos que los que tenían en la época de José Smith. Las críticas aumentan, pero también las confirmaciones. Tanto es así que, aunque están añadiendo estas críticas al Libro de Mormón, también hay nuevos descubrimientos que se suman a las confirmaciones del Libro de Mormón en lo que se refiere a los supuestos anacronismos que hay en el Libro de Mormón. Y así aumentan. Vemos que vamos aumentando en conocimiento con el tiempo. Con el tiempo hay nuevos descubrimientos y eso cambia por completo la perspectiva para quienes están dispuestos a examinarlo. Tienes que estar dispuesto a examinarlo. Hay personas que simplemente no quieren hablar del tema. Pero para quienes están dispuestos a darle una oportunidad al Libro de Mormón, con el tiempo la tendencia es positiva hacia la autenticación de lo que dice el Libro de Mormón. Ahora, eso no significa que no haya otras preguntas sobre el Libro de Mormón o que la gente no pueda plantear otros, lo que ellos ven como problemas u otras preguntas, o que no haya otras cosas que necesitamos aprender sobre el Libro de Mormón y seguir estudiando para llegar a entenderlo mejor. Pero si muestra lo insensato que habría sido simplemente rechazarlo, digamos, hace 50 años, si yo hubiera rechazado el Libro de Mormón, porque, el Libro de Mormón menciona que Nefi tenía una espada de acero. Sí. Si yo hubiera dejado la iglesia por ese punto en particular y dijera, bueno, ya no quiero ser miembro de la iglesia porque el Libro de Mormón no puede ser verdadero, porque menciona que Labán tenía una espada de acero en el año 600 antes de Cristo, o cemento. Qué tonto me vería 50 años después al darme cuenta de que esto en realidad ha sido confirmado. Aquí está la prueba, exacto. Pero el Libro de Mormón invita a la gente a leerlo. Dice, bien, tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Tienes que confiar en esto, ¿de acuerdo? No vas a encontrar respuestas a todo lo que hablamos aquí. Pero si tienes un poco de fe, el Señor te bendecirá con más conocimiento y entendimiento, y con el tiempo habrá otras cosas que aprenderás, que podrás aprender al respecto, y yo te mostraré que estas cosas son verdaderas. Y Él no elimina la necesidad de la fe, pero sí provee apoyo para la fe y ayuda. Cosas que te ayudarán a fortalecer la fe o a quitar los tropiezos que pueda haber. El Señor nos bendice con conocimiento y hay tantísimas cosas que aprender. Y entonces yo me frustraba porque la gente no siempre captaba algunas de estas cosas y por eso quise reunirlo todo en un libro. Matt, creo que hay muchas personas que de pronto se identifican con muchos de estos hallazgos, ¿verdad? Pero también, ¿qué le dirías a esas personas que se fueron de la iglesia por causa de que hay una prueba muy importante en contra del Libro de Mormón? Bueno, yo diría que si han dejado la iglesia, yo diría, vuelvan al Libro de Mormón, porque eso es importante. Yo trataría de ser lo más respetuoso posible y acercarme a esa persona con amor y tratar de ayudarla a entender mi propia experiencia y lo que he aprendido. Y mi experiencia ha sido, bueno, mira, al ir repasando estos distintos temas relacionados con el Libro de Mormón y al estudiarlos, pues ahora puedo decirte esto, no puedo explicar las cosas con las que tú has estado batallando, pero yo he batallado con algunas de estas cosas en el pasado y encontré respuestas. Y aquí hay 174 ejemplos que muestran cómo la gente estaba equivocada en lo que decía sobre el Libro de Mormón. Se apresuraron demasiado en sus conclusiones. Y por eso esto es lo que he querido reunir para poder señalar. Y no vas a golpear a alguien en la cabeza para hacer que crea que el Libro de Mormón es verdadero. Esa no es la manera en que funciona. Pero podemos acercarnos con amor y decir, bueno, esta es mi experiencia y mira lo que encontré aquí. Y entonces yo le diría a la gente, aquí tienen un ejemplo. Labán tenía una espada de acero en el año 600 a.C. Miren lo que dice el primer libro antimormón. Este primer libro antimormón de 1834, en la época de José Smith. Miren lo que pasó en 1982, cuando descubrieron la espada de acero fechada en la época de Jeremías. ¿Quién lo hubiera pensado? Pues el Libro de Mormón sí. Y claro, Nefi simplemente está relatando lo que vivió y lo que presenció. Así que eso es solo un punto, pero es un ejemplo para mostrar. Denle una oportunidad al Libro de Mormón. Vuelvan al Libro de Mormón y hay muchísimo bien en el Libro de Mormón. Aunque tengan preguntas, aunque estén batallando con cosas en su vida personal, vuelvan al Libro de Mormón.
Sientan lo bueno que hay en el libro, y si le dan una oportunidad y vuelven, los amamos. Si hacen eso, el Señor los bendecirá y sentirán algo que quizá ya sintieron alguna vez. Quizá puedan llegar a experimentar algunas de las cosas que yo he experimentado. Así que acérquense con amor, pero muestren que sí hay conocimiento, hay recursos que muestran que el Libro de Mormón es mucho, mucho más preciso en este tipo de cosas de lo que la gente antes pensaba. De todo este estudio que hiciste por 20 años, ¿cuál fue una evidencia que te impactó? Que quedaste como, wow, esto debería saberlo todo el mundo. Bueno, hay muchas cosas que podría mencionar, pero una de las evidencias que más me gustan son los nombres del Libro de Mormón. Ahora, si hablamos de la época de José Smith, los críticos, si uno vuelve y lee algunas de las cosas que decían, le pegaban bastante duro al Libro de Mormón. Y hay un crítico en particular, un hombre llamado Orson Batchelor, que publicó un pequeño folleto en 1838. Creo que se llama Mormonism Exposed o algo así. Y él de verdad es muy desagradable. O sea, habla del Libro de Mormón y él. Pero es divertido leerlo porque estaba tan seguro de tantas cosas que ahora se puede demostrar que estaban mal. Y una de las cosas que realmente criticó del Libro de Mormón fueron algunos de los nombres del Libro de Mormón. Él dice, aquí tienen estos nombres. O sea, tienen todos estos nombres cortos como Sam, Uncle Sam. Ya sabes, obviamente esto es solo que él. Él es simplemente José Smith, un joven estadounidense de principios del siglo XIX. Ya sabes, obviamente él solo está haciendo eso. Pero esto es inexacto. Nadie en la Biblia se llamaba Sam. Tenían Samuel, pero no tenían nombres cortos como Sam o Josh o Gid. Y entonces está criticando estos nombres cortos que están en el Libro de Mormón. Bueno, una de las cosas que se ha aprendido en el siglo XX y en el siglo XXI es que ahora sabemos que de hecho hay nombres del antiguo Cercano Oriente que son cortos, incluso nombres israelitas. Y de hecho han encontrado en inscripciones descubiertas en las últimas décadas el nombre Sam. Han encontrado nombres como Josh. Han encontrado nombres como Wow. incluso. Y muchos de estos son nombres que ni siquiera se encuentran en la Biblia. Nombres, Alma 16. Hay un líder militar nefita y tiene dos hijos. Uno se llama Lehi, que ayuda al capitán Moroni, pero hay otro que se llama Aha. A-H-A, ¿ok? Ajá. Aha. Ajá, ahora es un nombre israelita del antiguo Cercano Oriente atestiguado y se ha encontrado Wow. probablemente en 8 o 9 inscripciones diferentes. Antes del 600 a.C. Así que el Libro de Mormón menciona nombres que no se encuentran en la Biblia y que fueron redescubiertos, y muchos de estos fueron criticados por personas como Orson Pratt en 1838, en la época de Joseph Smith, y han resultado ser completamente autenticados en cuanto a ser nombres reales. ¿Eso prueba que el Libro de Mormón es verdadero? Yo no lo plantearía de esa manera porque la gente... Hay distintas evidencias que llegan a las personas de distintas maneras y algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes puede que no te parezcan muy impresionantes. Y algunas de las cosas que a ti te impresionan del Libro de Mormón, yo podría pensar, ok, pero a mí me gustan otras cosas. Yo tengo un punto de vista diferente sobre algunas de estas cosas. Pero lo que sí podemos decir es que sí. Este nombre fue objeto de burla en la época de Joseph Smith y ahora se ha demostrado que está completamente autenticado como un nombre israelita real antes del 600 a.C. Y entonces yo tengo que preguntarme, cuando encuentro cosas así, y hay que poner atención, y hay que estudiar para poder encontrar cosas así, cuando encuentras cosas así, simplemente me da un pequeño escalofrío por la espalda al pensar, wow, Joseph Smith pudo haberse inventado eso. ¿Cómo iba a saber no solo el nombre, sino que corresponde al periodo correcto, al lugar correcto? Y aquí está en el Libro de Mormón. No se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra. Había otro nombre, otro ejemplo, y yo simplemente adoro los nombres del Libro de Mormón. Gidgidoni.
Este es un nombre muy inusual. Es el nombre de un importante líder militar nefita que lucha contra los ladrones de Gadiantón. Ajá. Ya sabes, conoces este nombre. Pero lo interesante de ese nombre es que tienes estas, la D, dos grupos de estas. Tienes Gid y luego tienes Gidoni. Gidoni. Así que tienes una D y luego una doble D. Y ese no es un nombre bíblico. Eso, ya sabes, la gente se ha burlado de los nombres del Libro de Mormón desde que el Libro de Mormón fue. Simplemente piensan que son inventados. Bueno, a mediados del siglo XIX. Tradujeron algunas inscripciones asirias. No pudieron leer el idioma sino hasta finales del siglo XIX, más o menos. Y uno de los nombres que encontraron es un nombre asirio de la época de Sargón II. Sargón II fue uno de los reyes asirios que vino y conquistó el reino del norte de Israel en el siglo VIII y llevó cautivos a israelitas. Y luego hubo algunos israelitas que escaparon y bajan a Jerusalén y eso. Bueno, Sargón II, uno de sus capitanes de carros era un hombre llamado Gidoni. Así que se remonta a la época del cautiverio israelita. Ajá. ¿De dónde venía Lehi? Jerusalén. Ok, vivía en Jerusalén, pero ¿de dónde eran sus antepasados? ¿De qué tribu? De Manasés. ¿Qué pasó con los manasitas, con la mayoría de Se ellos? perdieron. Y hay algunos, sin embargo, que Que se fueron escaparon, a la tribu de Judá. que se asentaron en Jerusalén. Y entonces tienes incluso a un rey de Judá después de eso que nombra a su hijo Manasés. Manasés, porque hay manasitas que bajan a Jerusalén. Y entonces las planchas de bronce, ya sabes, ellas tienen registros de muchas de estas cosas. Y entonces Lehi tenía antepasados que interactuaron con los asirios. Y entonces no sabemos que hayan interactuado con este capitán en particular, pero este nombre en particular. Y hasta está escrito con una D, las dos dobles, las dos D. Hay una doble D y luego Gidoni. Y está mencionado en el Libro de Mormón. Así que eso sugiere que los nefitas, en sus registros, tal vez de las planchas de bronce o de la tradición oral, tenían algunos de estos nombres, y no se encuentran en la Biblia, pero sí se encuentran en el Libro de Mormón, y ahora están atestiguados en inscripciones que se descubrieron décadas después de que se publicara el Libro de Mormón. Ahora bien, ¿esa es una casualidad? Alguien podría argumentar eso. A mí personalmente eso no me parece muy convincente. Sería una coincidencia muy grande. Los nombres del Libro de Mormón son estupendos, Wow. son maravillosos. Y es interesante porque ahora, pues viendo todas estas evidencias que han sido encontradas, quizás algunas personas, por ejemplo, yo tengo unas preguntas en cuanto a algunas evidencias, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen que el Libro de Mormón está equivocado porque dice que Jesucristo nació en Jerusalén. ¿De dónde venían los nefitas? De Jerusalén, ¿de acuerdo? Una de las cosas y esta es una crítica antigua, es una de las críticas más antiguas al Libro de Mormón. Pero lo que no se sabía cuando se publicó por primera vez el Libro de Mormón es que Jerusalén era en realidad la capital de un reino que incluía lugares cercanos como Belén. De hecho, las cartas de Amarna que se descubrieron a finales del siglo XIX. Esto fue de nuevo después de que se publicara el Libro de Mormón. Estas son las cartas que escribió un hombre. Y otra vez, hay influencia egipcia. Esto es alrededor del año 1400 a.C. Así que este hombre les está escribiendo a gobernantes egipcios en Egipto y les está contando lo que está pasando en lo que llegaría a ser la tierra de Israel. Y una de las cosas de las que habla este hombre es que está teniendo problemas con algunas de estas ciudades y hay una población en particular que se está rebelando contra estos gobernantes egipcios que dominan esta parte de Israel. Y dice que esta población en particular se está rebelando y está causando problemas y es esta población llamada Bit Lemi. Es una grafía interesante. Y una de las cosas interesantes de esto es que Pritchard, que tradujo algunas de estas tablillas de Amarna y las publicó hace varios años, dice que esta población en particular probablemente era Belén. Y el hombre que está escribiendo esta carta dice que esta población en particular, Belén, es una ciudad de la tierra de Jerusalén. Entonces tienes Jerusalén.
Es una capital, o sea, es la ciudad principal y hay otras poblaciones cercanas. Y Belén está a solo que unas 6 o 7 millas de Jerusalén. Así que es interesante. Entonces tienes este término, tierra de Jerusalén, que es un término del libro de Mormón, y luego tienes que Belén es una ciudad de la tierra de Jerusalén. Y entonces, Alma, ¿qué dice en Alma 7:10? Dice que Jesús va a nacer en no dentro de, dice en Jerusalén, que es la tierra de nuestros padres. Cuando yo era misionero hace muchos años, estaba en Argentina y hablaba con la gente y nosotros hablábamos del libro de Mormón y a veces la gente sacaba esta pregunta. Y yo decía, bueno, yo crecí en el sur de California. Crecí en Simi Valley. Nadie sabía dónde quedaba Simi Valley cuando yo estaba en Argentina. Y yo decía, bueno, queda cerca de Hollywood. And everybody was like, Y era como, Hollywood, sí, sí. Y de hecho, si alguna vez viste la serie La familia Ingalls, la filmaron a unas pocas millas de mi casa, donde yo vivía. Y entonces yo decía, yo vivía cerca de la familia Ingalls. Ahora, yo no vivía allá arriba en ese cañón donde filmaban esa serie, pero vivía a unas pocas millas de allí. Y entonces Alma está hablando del nacimiento de Cristo y está enseñando, está hablando de la tierra de sus antepasados. Está hablando no de la ciudad, y a la ciudad la llamaban Jerusalén. Pero bueno, en el libro hablo de esto y cito las cartas de Amarna, e incluso hay ejemplos de los rollos del Mar Muerto, donde hablan de Jeremías y la tierra de Jerusalén, que es un término que aparece con frecuencia en el libro de Mormón. ahora hay algunas cosas que seguramente no hemos encontrado. ¿Cuáles son algunas de esas críticas que no hemos podido encontrarles respuestas o evidencias para decir el libro de Mormón sí es verdadero? Yo creo que siempre hubo y siempre va a haber algunas cosas para las que no tenemos respuestas. Pero en cuanto a las cosas que contabilicé en mi estudio, aquí un ejemplo sería, ya sabe, encontramos. Aunque sí hemos encontrado espadas de acero en el antiguo Cercano Oriente, eso está confirmado, no hemos encontrado ninguna espada de acero en la América antigua de tiempos precolombinos. Ahora, creo que hay algunas razones por las que no encontramos ese objeto en particular. Pero ese es un ejemplo de algo que no hemos encontrado. Una manera en que abordo esa pregunta, en este caso en particular, es la siguiente. El libro de Mormón sugiere que había algunas espadas de acero. Pero yo creo que tal vez no estoy leyendo correctamente el libro de Mormón cuando pienso que todas las espadas eran de acero, porque en realidad solo hay 2 o 3 referencias específicas a espadas de acero. Y resulta que Nefi tenía una espada de acero y esa la trajo del viejo mundo. Y luego, entre los jareditas, está Shule, que es un rey, y él es muy inteligente. Tiene mucha sabiduría y entonces hace lo que llaman una espada de acero. Y luego creo que el pueblo de Limhi, su grupo de búsqueda, encuentra unas hojas oxidadas que pudieron haber sido de acero o podrían haber sido de algún otro metal. Pero normalmente no se encuentran espadas antiguas de acero tiradas por cualquier parte, ni siquiera en el antiguo Cercano Oriente. Aunque han encontrado espadas de acero, no encuentran muchas, y una de las razones es, en primer lugar, que la gente sería algo que se consideraría valioso. No lo vas a tirar así nada más a un montón de basura, pero la mayoría de la gente no habría tenido ese tipo de arma, habrían tenido otras armas. En cuanto a la América antigua tenemos, sí hay otros tipos de espadas. Por ejemplo, los aztecas tenían una macana. Estas eran largas, planas, como una tabla. Era como una pieza de madera de roble duro y le ponían estas hojas afiladas de obsidiana a lo largo de los bordes. Así que tienes esta arma plana con bordes afilados con la que podías cortar y herir en batalla mientras peleabas contra un enemigo. Y ese es un ejemplo, y no solo sabemos que los aztecas tenían espadas así, sino que también había espadas similares que se remontan a tiempos olmecas, quizá hacia el año 1200 antes de Cristo.
Y cosas así son interesantes porque sugieren que, bueno, sí, pudo haber habido espadas de acero, pero tal vez no había muchas. O quizás solo algunas personas tenían espadas de acero y la gente más pobre tenía otro tipo de armas. Tal vez tenían espadas de madera, que también se conocen, y hay ejemplos de espadas de madera. O sea, las ha habido en Sudamérica, en Centroamérica e incluso en partes de Norteamérica. Se han encontrado ejemplos de espadas afiladas de madera que se usaban. Si estás peleando con alguien y no lleva mucha ropa, dice que a veces los lamanitas estaban peleando. Están casi desnudos. Sí. Una espada así podría ser muy letal. Y así que Claro. sí, probablemente tenían algunas espadas de acero en tiempos precolombinos, aunque no hemos encontrado ninguna. El libro de Mormón sugiere que tenían algunas, pero no creo que debamos leer el libro de Mormón como si dijera que la mayoría de las personas que tenían espadas de acero. Puede que hayan tenido otros tipos de armas afiladas parecidas a espadas. Una de las cosas que pasa mucho con las personas que están conociendo la iglesia es que dicen, bueno, ¿y dónde están las planchas de oro? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué no me las muestran? Si me las muestran, me uno a su iglesia. ¿Qué le podemos decir a las personas que quieren ver esas planchas de oro? Porque no las tenemos, pero ¿no sería mejor si las tuviéramos? En una de las primeras revelaciones a José Smith, creo que es la sección 5 de Doctrina y Convenios, el Señor le dice a José Smith, y quizá José Smith hasta se sintió así al principio, está teniendo estas experiencias increíbles y no puede mostrar muchas de las cosas que el Señor le está mostrando. Y el Señor le dice allí, en la sección 5 de Doctrina y Convenios, no te creerían aunque les mostraras todas estas cosas. Hay muchas personas que ni siquiera creerían eso. Y así que, ya saben, no te estoy permitiendo mostrar esto a todo el mundo por mis propios propósitos en el futuro, y el Señor tiene sus propias razones para eso. Pero así no es como obtenemos fe. Si tenemos más conocimiento, si tenemos más certeza, eso nos pone en una situación en la que si luego rechazamos las cosas que el Señor nos da, nos pone en mayor peligro si no tenemos fe. Piensen en el ejemplo del Antiguo Testamento. Este año estamos leyendo el Antiguo Testamento y pues el faraón vio muchos milagros, ¿no es cierto? Y los egipcios también. Y aún así, endureció su corazón. La gente puede ver muchas cosas. Lamán y Lemuel vieron a un ángel, pero se rebelaron y al final se apartaron del Señor. Y así, José Smith es un profeta de nuestra dispensación y el Señor solo le permite mostrar las planchas a ciertos testigos escogidos. Porque por ahora la gente necesita ejercer fe en que el libro de Mormón es verdadero. Eso no significa que no vayamos a encontrar evidencia. Otros tipos de evidencia, evidencias secundarias, podríamos llamarlas, porque no son el testimonio del Espíritu Santo, que es lo más importante. Pero el Señor también dará conocimiento y nuevos descubrimientos de vez en cuando que confirmarán la fe de quienes estén dispuestos a darle una oportunidad al libro de Mormón. Y no necesitamos ver las planchas. Recuerden lo que dice Alma. ¿Cuánto más maldito es alguien que sabe que algo es verdadero que aquel que solo tiene razones para creer que es verdadero y lo rechaza? Así que hay un peligro. Cuando conocemos algunas cosas tan bien y luego las rechazamos, ahí hay un peligro real de que pasen cosas malas. ¿Está Dios tratando de protegernos entonces? Creo que el Señor quiere que lleguemos a conocer las cosas como Él las conoce, pero eso no sucede en un solo día. Y si nos adelantamos, está la expresión de poner la carreta delante del caballo. Ujú. Es decir, no puedes jalar la carreta a menos que tengas un caballo. O necesitamos tener el caballo, que vendría a ser como la fe, para jalar la carreta. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en sus palabras, las que nos da en las Escrituras. Y a medida que aprendemos a confiar, aprendemos y llegamos a conocer más y más cosas, línea por línea, precepto por precepto, si somos obedientes hasta que finalmente el Señor nos revelará todo. Pero eso no sucede solo en esta vida. O sea, aprendemos, crecemos, tenemos que aprender.
Claro, eso plantea una pregunta interesante. ¿Por qué es importante encontrar respuestas a preguntas como esta? ¿Qué valor tiene estudiar estas cosas si la fe es lo más importante? Ujú. Creo que hay varias razones para eso. La fe muchas veces puede fluir. A medida que avanzamos por la vida, la fe muchas veces puede fluir como un río. Pero a veces, mientras vamos bajando por el río, con nuestra fe nos encontramos con grandes rocas o con estas ramas grandes y secas que tal vez estén bloqueando parte del río y causándonos algunos problemas y se convierten en un tropiezo para el libre fluir de la fe. Y en muchos casos no sabemos cómo. ¿Cómo quitamos esta roca para que yo pueda ayudar a mi hermano a seguir río abajo? Y una de las cosas que tenemos que hacer, creo yo, es esto requiere que sigamos estudiando y adquiriendo conocimiento. Y luego, cuando encontramos respuestas a algunas de estas preguntas, eso nos permite apartar la roca del camino para que el agua de la fe pueda fluir. Hmm. Y podemos quitar obstáculos que impiden que las personas se vuelvan al Señor. A veces podemos quitar la piedra que está en medio. Y a veces podemos señalar cosas que hemos aprendido que pueden ayudar a una persona a superar una duda o pregunta en particular, para que pueda ser lo bastante humilde como para volver a Dios, arrodillarse, orar y pedirle al Señor que la ayude a seguir adelante. Y por eso yo creo que agrada al Señor cuando podemos aprender cosas. Mm. Agrada al Señor cuando podemos aprovechar al máximo el conocimiento que Él ya ha proporcionado, por lo general por medio de personas que no saben nada acerca de Dios ni del Evangelio restaurado. Hay cosas valiosas que podemos aprender de personas de todo el mundo, de cosas que se han estudiado, cosas que se han publicado y que se siguen descubriendo. Pero si no estamos prestando atención, perdemos la oportunidad de apartar esa roca del camino. Otra razón es que es una experiencia gozosa descubrir cosas sobre el libro de Mormón que vemos que son exactamente verdaderas. Claro. Y eso trae gozo a mi vida. Eso me hace querer regocijarme. Eso me hace querer compartir con los demás ese entusiasmo por lo que hay en el libro de Mormón, porque, y yo no, o sea, puedo pasar por la vida y, o sea, el libro de Mormón es verdadero o sea, yo creo que es verdadero y aun si no hubiéramos descubierto espadas de acero, yo ya tenía un testimonio del libro de Mormón y para mí, yo creo que, o sea, podría pasar por la vida sin encontrar evidencia sobre ese asunto en particular, pero me da gozo saber que ese es el caso. Me da gozo saber que vivo en una época en la que, aunque en los días de José Smith, la gente tuvo que llevar esa carga. Yo no tengo que llevar esa carga en particular. Ahora hay otras cargas parecidas que sí tengo que llevar, pero esa es una con la que no necesito tropezar. Y ¿no te da gozo saber que esta cosa en particular que lees en el libro de Mormón es exactamente verdadera? Y creo que eso no solo es cierto con el tipo de cosas que nos llegan en forma de pregunta o de duda por parte de otra persona. También es cierto en las bendiciones espirituales que llegan a nuestra vida cuando descubrimos, sí, Alma enseñó esto y tiene toda la razón. Alma tenía toda la razón. Mormón tenía toda la razón. El libro de Mormón es exactamente lo que José Smith dijo que era. Es exactamente lo que el Señor testifica que es en Doctrina y Convenios. Y eso trae muchísimo gozo a mi vida porque es verdad. Todo es verdad. El libro de Mormón es verdadero, pero a veces nos perdemos ese gozo. Creo que estamos y podemos dejarnos llevar por ese río, y perdernos muchas de las bendiciones que vienen quizá incluso al luchar con una pregunta. Y luego descubrir que debajo de esta roca hay un tesoro del que nunca me había dado cuenta. Y si no hubiera tenido esta roca, ni hubiera tenido que luchar para apartarla del camino, no habría encontrado este tesoro, esta comprensión del libro de Mormón. Ni siquiera se me habría ocurrido pensar en ello si no hubiera aparecido algún crítico y hubiera dicho, oh, ese libro no puede ser verdadero. Pues sí es verdadero, pero no solo eso. Mira lo que encontré.
Y la bendición que eso es, creo que es maravillosa. Y así que hay cosas que también descubrimos al luchar con estas preguntas, que nos señalan y dicen, oh, eso es verdad. Creo que necesito arrepentirme. Necesito cambiar esto en mi vida porque esto es exactamente verdadero. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? Encuentras algo en el libro de Mormón y resulta que tienes una experiencia o encuentras algo o aprendes algo y te recorre un escalofrío por la espalda y dices, oh, tienes razón, es verdad. ¿Y has tenido esa experiencia? Muchas Yo he veces. tenido esa experiencia muchas veces y me ayuda a cambiar. Y debemos regocijarnos en la oportunidad de descubrir que algo es verdad y poder arrepentirnos, porque el Señor nos enseña hasta que finalmente algún día conoceremos todas las cosas. Ahora no sabemos todas las cosas, pero sí podemos aprender algunas. Y al Señor le agrada cuando podemos aprender algo que ayude a edificar sobre la fe que ya tenemos. Wow. Qué Yo, increíble, Matt. Gracias. Gracias por tu testimonio y por compartirlo con nosotros, por acompañarnos. yo, También quiero añadir que yo sé que el libro de Mormón es verdadero. No tengo todo el conocimiento que tú tienes, pero, pero estoy agradecido de poder confiar aunque no sé, aunque no tengo todas las respuestas. Un libro que nos ayuda y que nos impulsa a cambiar vale la pena tenerlo en nuestras vidas. Yo sé que es otro testamento de Jesucristo. Matt, ¿hay algo más que te gustaría decirle a nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica? solo diría, cuando te encuentres con preguntas, y puede ser una pregunta sobre el libro de Mormón, puede ser una pregunta sobre las doctrinas y enseñanzas de la iglesia, puede ser una pregunta sobre algo que el profeta haya enseñado. Confía. Confía en lo que ha dicho el profeta. Confía en lo que dice el libro de Mormón y en lo que enseñan las escrituras. Y puede que no encuentres una respuesta de inmediato, pero sigue buscando, sigue tratando de entender y lo más importante, vive lo que se te está pidiendo vivir. Haz lo que se te pide que hagas. Y aunque al principio tal vez no pienses que vaya a ser así, mi experiencia ha sido que si vives lo que te enseña el profeta, si vives lo que enseña el libro de Mormón, aunque al principio no tengas un testimonio de eso, las bendiciones llegarán a tu vida. El Espíritu entrará en tu vida, en tu corazón y en tu mente y te iluminará, te levantará. Será bueno y será valioso para ti si lo vives. Si no sabes que el libro de Mormón es verdadero, vive sus enseñanzas. Y si quieres saber si es verdadero, vive sus enseñanzas. Y si vives esas enseñanzas, verás que el libro de Mormón tenía razón. Así que yo diría, ten paciencia, sigue aprendiendo, sigue buscando, sigue confiando en el Señor, sigue viviendo el Evangelio y sigue acudiendo al Señor y buscando respuestas a tus preguntas, y Él te bendecirá, Él te dará fuerzas. Qué hermoso. Gracias. Gracias por acompañarnos, Matt. Testifico de eso. Gracias. Amén.